Y Pablo les dice en su carta a los Efesios, les escribe a los padres y les dice, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Y vamos a desglosar este pasaje en dos partes, en el no y en el sí. ¿Qué no debemos hacer y qué sí debemos hacer? Amén. Entonces, hoy vamos a hablar sobre la paternidad conforme al propósito de Dios. Así que todos sabemos de que la paternidad es un regalo, una responsabilidad increíble. Todo hombre que cría un hijo o tiene un niño bajo su tutela, tiene esa gran responsabilidad de impactar de manera trascendente y tallar la vida de una persona de tal manera de que sea criado y hecho a su imagen. Así como Dios nos ha creado a su imagen y semejanza, como nos explica Génesis 1, igual nosotros tenemos esa facultad poderosa de poder trascender en la vida de las personas. La palabra puesta de moda de influencer, ¿no? Donde muchas personas, muchos adolescentes, jóvenes, buscan identidad en personas que se identifican, ¿no? Y básicamente nuestras preferencias están basadas en eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, por así decirlo, lo que engloba nuestra sociedad, ¿no? El reggaetón, que es la música que está de moda. Sabemos lo aberrante que es, ¿no? ¿Verdad? Pero ¿por qué muchos adolescentes son atraídos en eso? Porque es la lucha que ellos tienen. Entonces se sienten atraídos por la libertad en la que ahora se cuenta, que antes lo considerábamos tabú. Entonces, todo padre que vive, que entiende la paternidad conforme al propósito de Dios, tiene que entender que su responsabilidad es una responsabilidad sagrada. Si quieres entender algo de sagrado, mira al sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Cómo tenía ese detalle que tenía para poder prepararse y entrar al lugar santísimo? Y eso mismo tiene un padre y una madre. Entonces, a veces nosotros podemos ver la crianza de nuestros hijos en el momento en que nacen y hasta su muerte siempre creemos que siempre lo vamos a ver. Pero hay un estudio donde dice que hasta los 18 años, el 95% es el tiempo que nosotros vamos a pasar con ellos. De ahí ellos van a ir a la universidad o trabajan o también tienen su propia familia. Vamos a querer reunirnos, ya no van a poder porque ya tienen otras actividades que ellos también realizan. Y un hermano, John Tyson, que tiene un buen libro que es acerca de la paternidad intencional, está en inglés todavía, y él describe 5 fases de papá. Y lo está leyendo y más o menos yo he pasado por todas las etapas, ¿no? Y todavía soy papá como 10 años todavía. Entonces, y justo eso les compartía el viernes a los varones, donde está el papá irresponsable, ¿no? Y no hace falta explicar un papá responsable, es aquel que conoce a la dama, ¿no? La embaraza y después se desaparece. No forma parte de la vida de este ser humano. Y obviamente nuestra sociedad adolece, ¿verdad? De la cultura, perdón, de la presencia del papá. Después viene el papá ignorante, para él es difícil, no sé qué hacer, no sé cómo hacer, hay herramientas pero no las busca, está simplemente ahí en casa, llega, es el papá que está pero emocionalmente ausente, es el papá ignorante, no quiere aprender. Después está el inconstante es el que se suma en su propio quebranto, no, lucho con esto, a mí no me criaron como debería ser, lidia con sus propios problemas, yo trabajo todo el tiempo, encárgate tú de los niños, es el inconstante. Después están los involucrados, los que sí, asisten a las reuniones, salen a hacer deporte con los hijos, no, se involucran con ellos, pero emocionalmente no, hablan de manera general de temas específicos, pero en cuanto a su crianza, negativo. No dicen nada acerca de cómo se debe guiar un niño o una niña, son ausentes. Y después está los padres intencionales. Y a diferencia del padre involucrado, porque por decir, no, pero el involucrado también es intencional, no. El involucrado se basa en el corazón del niño. Cuando nosotros como padres corregimos a nuestros hijos, más que puedan ver su conducta, las demás personas vamos a su corazón. Hijo, tú te compartas esto, ¿por qué? Porque realmente nosotros somos pecadores y estamos en constante de querer hacer nuestra voluntad. Pero la palabra de Dios ha venido para que podamos comportarnos conforme a sus designios de Él, ¿no? Y ese es un padre intencional que busca y hace
conforme a lo que el Señor le ha designado. Y a partir de ahí vamos a partir el tema del segundo punto. Pero antes, Ronald Rolheiser dice, ¿no? En cuanto a la figura de los cuatro pares anteriores, tanto como el irresponsable, el ignorante, el inconstante y los involucrados, dice que cualquier dolor que no sea transformado será transferido. Si bien es cierto, hemos tenido padres en nuestra casa, pero hay patrones disfuncionales que ellos nos han conferido. Por ejemplo, cuando yo empecé como papá, el castigo hacia Yohanan era porque me molestaba su conducta. Lo castigaba porque me molestaba y porque me hacía sentir, no, me daba vergüenza. Pero después comprendí de que no era la manera correcta de corregirlo. Entonces, primero vamos a la Escritura, se le da el mandato, mira, si tú desobedeces, estás quebrantando la ley de Dios, yo soy tu autoridad, entonces me toca disciplinarte. Entonces, a partir de ahí comenzamos una disciplina correcta. Le pedí perdón, ¿no? Entonces, el punto de los no, de Efesios 6, y básicamente hemos transferido, a veces corregimos por irritación, a veces tratamos mal a los hijos. El 90% de las heridas que nosotros podemos proferir a nuestros hijos es lo que le decimos. Eres un inútil, eres un burro, algunos le dicen, ¿no? No sirves para nada. Vienen las comparaciones, mira a tu hermano, tu hermana, es más obediente, y tú, ese es un padre que hace enojar a sus hijos. Y eso es lo que no debemos hacer como padres, porque ahí no nos estamos conformando al propósito que Dios quiere para los papás. Entonces, el segundo punto en el cual queremos entrar, donde se va a explayar, nos vamos a explayar, es donde dice Pablo, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. ¿Conforme a la sociedad? No. ¿Conforme a lo que me criaron en mi cultura familiar? No. Conforme a la disciplina e instrucción del Señor. Y es que ahí donde parten las Escrituras. Y nosotros cuando leemos Efesios, y si leemos Efesios 5, donde dice no se embriaguen con vino, no, sino que nos debemos embriagar con el Espíritu Santo. Y cualquiera podría pensar, y después viene y sirvan en la iglesia, no tengan un buen ministerio. No. En Efesios 5, después de haber dicho que no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno, al contrario sean llenos del Espíritu Santo, viene ¿dónde se desenvuelve el hombre? En su hogar, en el trabajo y con el prójimo. El primer ministerio, hermanos, que todos tenemos es en el hogar. Es ahí donde las personas nos conocen. Aquí es una extensión de lo que ya hacemos en casa. Ya sea que cantemos, prediquemos, enseñemos, guiemos, orientemos, aconsejemos. Ese es nuestro deber. Así que el primer punto es la paternidad como reflejo del amor de Dios. Y Dios nos muestra un amor incondicional hacia nosotros. Así que, como Él nos ama incondicionalmente, nosotros debemos amar también a nuestros hijos. No condicionar nuestro amor a que si me obedeces, yo te amo, y si no, no te amo. Nuestro amor no debe depender de sus logros, ni tampoco de sus comportamientos, sino de ser firme y constante. Juan, en su primera carta, en el capítulo 4, versículo 19, nos escribe, nosotros amamos, entendemos el amor, ¿por qué? Porque Él es el quien nos amó primero, Él nos enseñó a cómo amar. Entonces, un padre que busca conforme al propósito de Dios, tener una paternidad conforme al propósito de Dios, no dice a mí no me amaron, a mí no me mostraron amor, así que hijo yo no te puedo amar. No, ese es un pretexto. Nosotros amamos a Él porque Él nos amó primero. Ese es el primer punto de la paternidad conforme al reflejo del amor de Dios. Reflejamos ese amor que Dios ha mostrado para con nosotros. ¿Vieron? ¿Y cuál es lo consistente? Es que Él lo demostró mandando a su Hijo. Se despojó a sí mismo, ¿no? Y vino y se hizo forma de nosotros. A veces solemos hablar como Jesús en el pasado, pero nosotros debemos hablar de Jesús en el presente porque Él está vivo. Acabamos de cantar, porque Él vive. No tememos el mañana y tenemos nuestra seguridad de salvación asegurada. Pero en cuanto a nuestro vivir, a nuestro andar cristiano, debemos abocarnos a ser apegados a las Escrituras, vivir conforme a lo que el Señor quiere para nosotros. Así que
otro punto del amor incondicional viene el sacrificio. La paternidad requiere sacrificio. Debemos estar dispuestos a poner las necesidades de nuestros hijos antes que las nuestras, reflejando el sacrificio de Cristo por nosotros. Y por ejemplo, ¿no? A veces hay cosas que me gustan, por ejemplo, comer o hacer. Y a veces cuando Yohanan quiere algo hacer, tengo que dejarlo. Y algo aparte muy particular, porque el macho reformado de hace 2 meses, justo habíamos hablado de que el padre que tiene encomio para su familia, tiene que dejar sus preferencias y dedicarse a la familia. Entonces había un partido de básquet que yo quería ver, empezaban los playoffs de la NBA, y estaban interesantes, ¿no? Entonces mi esposa Nancy me dice, amor, ayúdame en este. No, le digo, pues, quiero ver el básquet, así que de aquí nadie me moleste. Y Yohanan, que había venido a Macho Reformado y había escuchado de que nosotros debemos anteponer nuestras preferencias por sobre la familia, la familia tiene que ir primero, me dijo, pero papá, tú, Macho Reformado, dijiste que si tenías que elegir entre tus preferencias y la familia, elegirías la familia. ¡Wow! ¡Qué extraordinario! A mí fue una enseñanza extraordinaria. Mi hijo está escuchando. Entonces, apagué la tele y ¿qué hacemos? No? ¿Qué toca hacer? Y ese es, hermanos, sacrificio. Por nuestras preferencias, por lo que queramos hacer. A veces el enojo puede causar que queramos disciplinar, pero tenemos que pensar y decir que nosotros disciplinamos con amor. Efesios 5:25 dice, esposos, amen a sus esposas así como Cristo amó a su iglesia y se entregó por ella. Hay un sacrificio que tenemos que hacer. El varón soltero que anhela ser padre tiene que saber de que va a morir cada día él. Ken Hughes hace en su libro acerca de la disciplina del matrimonio, él explica muy bien eso. Y los que están asistiendo a Machos Reformados deben saber, si no, ven, únete a nosotros, ¿no? Y otro punto del cual el padre, conforme a los profetas de Dios cría, es que también instruyen la fe. Y está basado en la enseñanza y el discipulado. Y nuestros primeros discípulos en casa no son, por ejemplo, yo que lidero, no son los neos o los machos reformados, que sí es de mucha importancia. Pero los primeros discípulos en mi casa son tanto Yohanan y Neliana, mi esposa. Así que es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos los caminos del Señor. Esto incluye no solo la instrucción bíblica, sino también vivir una vida que refleja los principios, ser un espejo donde ellos vean cómo es que es un papá cristiano, cómo es que se comporta. No, cuando digo, no, tienes que ver un ejemplo de cristiano, lee la Biblia, ahí están los mejores. No, nosotros tenemos que ser ese mejor ejemplo para que ellos puedan ver y esculcar y ir y conocer a los héroes de la fe. Pero si no, obviamente vamos a hacer una piedra de tropiezo. Y Proverbios nos dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez, cuando sea más viejito, no lo dejará. ¿Por qué? Porque ha sido tallado de tal manera, con tal cuidado, de que el Padre ha mostrado a Cristo en él. Y después, otro punto en el cual abordamos es que un padre, la paternidad conforme al propósito de Dios es que disciplinamos con amor. La disciplina es una parte crucial de la paternidad. Y a veces solemos pegar la disciplina al castigo físico. Es parte. Pero debemos hacer con amor y no con ira. ¿No? A veces te molestas y va hasta que no esté inconsciente. A veces en las épocas pasadas, si no estaba inconsciente, no era castigo. Mi padre solía contarme de que entre sus hermanos, el que se portaba mal, pasaban desde el mayor hasta el menor, porque el mayor no había enseñado bien a su hermano, ¿no? Así que la disciplina debe guiar y corregir, no herir. No les había dicho al principio de lo que no debemos hacer, no ser irritables, no tener preferencias, no abocarnos a nuestros propios deseos. Así que Hebreos dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Y a veces nuestros azotes han sido recibidos por nuestras propias malas decisiones más que el azote que el Señor nos quiera dar. ¿Verdad? Decidí mal, vino la consecuencia. Pero, Salmos, pero dice, hermano, ¿cómo debo corregir? No sé, ¿qué es eso de disciplinar en amor? Y para eso,
Acompáñenme a Salmo 145. Entonces, ¿cómo debemos ser los padres y cómo debemos disciplinar? Entonces, Salmo 145, del 8 al 9, dice: el Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. El Señor es bueno con todos. Él se compadece de toda su creación. ¿Te das cuenta? ¿Cómo debes castigar? Siendo clemente y siendo compasivo, mirando el corazón de tu hijo, no tratándolo de herir. No, para que aprenda la lección. Que la mejor lección que va a aprender, hermanos, es que reflejemos lo que es nuestro Padre. Clemente y compasivo es el Señor. Lento para irarse y grande en amor. Pero eso no significa que debemos dejar de pasar por alto la ofensa. Porque eso se convertiría en que tú estás odiando a tu hermano porque estás viendo que está obrando mal, pero tú no le dices, no, ya déjalo, ¿no? Ya déjalo, que solito se va a dar cuenta. No, pero si tú ya te das cuenta, si el Señor te ha abierto los ojos para que tú puedas guiar, ¿no? Aconsejar, corregir a un hermano, no tienes que tener temor, pero siempre y cuando seas clemente y compasivo como tu padre. No, yo lo voy a decir para que vea cómo se siente, ¿no? A veces nuestra intención es querer avergonzar más que corregir. Y a veces eso lo hacemos en la paternidad, pero no es así. Y otro punto más es ser un ejemplo piadoso. Y eso tiene que ver con la integridad, cómo yo me porto en solitario, en cuando nadie me ve. Como dice la canción, ¿no? Cuando nadie me ve, ¿no? En la soledad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, ¿no? Donde nada cuenta, solo el Señor quien me ve y Él sabe cómo soy. Así que ser un ejemplo piadoso en integridad. Los padres deben ser un ejemplo de integridad y honestidad. Nuestros hijos aprenden más de nuestras acciones que lo que nosotros les podemos decir o instruir. ¿No? Está el ejemplo básico cuando dice, mamá, el Señor que debemos viene a buscarte. No, dile que no estoy. Y sale el niño, dice mi mamá que no está. ¿No? Nosotros no queremos que nuestros hijos mientan, pero con esa actitud, él va a saber de que sí puede mentir, porque mi papá miente, ¿no? Para él la mentira es algo fácil, ¿no? Hermano, ¿por qué no viniste hoy a la iglesia? Ah, es que hermano, mi perro se orinó y me dice tarde, ya no vine. O se enfermó. Y a veces usamos excusas. Y eso no tiene que ver con integridad. Y eso no refleja bien a un padre. Y justo Proverbios 27 nos dice, justo es quien lleva una vida sin tacha, dichosos sus hijos después de él. ¿Te imaginas que tu hijo puede decir, mi papá fue un hombre íntegro, mi papá fue un hombre que sirvió al Señor, que se dedicó a su familia, ¿verdad? Y eso está sumado en el ejemplo piadoso a la devoción a Dios. La devoción o el ser devoto está ligado a mis disciplinas espirituales, ¿no? Y la devoción a Dios es que nuestra vida diaria es mostrarle a ellos la participación en la oración, el estudio de la Biblia y el servicio en la iglesia. ¿Se dan cuenta cómo comienza? A veces preferimos el servicio en la iglesia y nos olvidamos a veces de la casa. Cuando el servicio comienza desde la casa, ¿no? Es prioritario, hermanos, que en casa nuestros hijos aprendan cómo es que nosotros amamos al Señor y buscamos de Él a través del estudio, de sumergirnos en la palabra para enseñarlo y que ellos puedan aprender. Así que Deuteronomio 6 nos dice, y el Señor ya, Deuteronomio es la nueva ley, ¿no? Y Deuteronomio 6, 4 al 9, que es extenso, pero es muy importante que lo podamos leer. Dios antepone y le dice, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y es muy importante que entendamos que el Señor, Dios, es nuestro único Señor. Esa es nuestra brújula de guía. Hacia ahí vamos. Es muy importante porque, hermanos, a veces los avatares de la vida nos lleva a que
confundamos nuestro servicio al Señor y a veces compramos lo que la cultura anticristiana nos vende. Y así a veces queremos criar a nuestros hijos. Pero dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, lo que tú vas a hacer en la intimidad, eso se va a reflejar. Es como la bolsita de té, cuando entra al agua caliente. No sale jugo de naranja, no. Entonces cuando tú pases cuando tú pases por la adversidad, por los momentos difíciles, se va a notar. Cuando estás en la noche y ves, y justo con el dedo más pequeño del pie pateas un mueble y te golpeas, ¿no? El 7 dice, no, en el 8, en el 6, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Y ahí viene lo que es una paternidad conforme al propósito de Dios. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas a tus manos como un signo, llévalas en tu frente como una marca y escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. Y a veces nosotros abocamos la solución al Estado, ¿no? ¿No? ¿Por qué el Estado no vela por las minorías? ¿Por qué el Estado no hace esto? ¿Por qué el Estado no hace lo otro? Pero la Escritura nos da la solución, ¿no? Pero a veces, como padres, nos hemos abocado más a la cultura del trabajo que a la cultura de una paternidad conforme al propósito de Dios. No, estoy trabajando, no tengo tiempo, hazlo tú. O que lo haga el pastor, ¿no? Que el pastor lo enseñe a mis hijos. No, si somos padres, o tenemos bajo la tutela a un niño que también puede ser hijo tuyo, es hijo tuyo. Y empieza desde casa, ¿verdad? Porque si así criamos, si las familias fueran funcionales, impactarían en la sociedad. ¿Ves? Y se escribe en los portones de tus ciudades, se notaría, se vería cómo es que vive una familia que honra y busca de Dios. Entonces, nosotros enseñamos todo el tiempo. Hermano, todo el tiempo estamos enseñando a nuestros hijos, siempre. Y esa es la paternidad conforme al propósito de Dios. Ahora, otro trabajo que tiene el padre es proveer y proteger. La provisión material y espiritual. Proveer para nuestra familia no es solo una cuestión de sustento material, sino también espiritual y emocional. Debemos crear un ambiente donde nuestros hijos se sientan seguros y amados. Criarlos en la disciplina del Señor, en la amonestación y la disciplina del Señor. Es constante. Todo el tiempo estamos haciéndolo. Y Timoteo, en 1 Timoteo 5:8 nos dice, el que no provee para los suyos y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Hay incrédulos que proveen a su familia. Pero si nosotros, diciendo que creemos, estamos hechos a la imagen de Dios, hemos sido redimidos, atraídos por su amor, pero hacemos lo opuesto, no cuidamos, no protegemos. Justo el tema de machos reformados fue eso, ¿no? El padre protector. Y debemos estar dispuestos, hermanos, a ellos a armarlos, a ataviarlos para que ellos puedan enfrentarse a una sociedad que les va a decir que hagan lo opuesto a los que han sido criados y enseñados. Y a veces nosotros que hemos sido criados en familias cristianas hemos preferido seguir el patrón del mundo, el patrón del anticristiano que nuestros padres nos han instruido. Y eso nos ha traído heridas, nos ha traído dolor, ¿no? Y sobre todo en la conciencia como una machaca, no, debía haberlo hecho mejor. ¿Por qué no escuché la sabiduría de mis padres? Y ahora, la protección también viene como parte de proteger y proveer. Somos llamados a proteger a nuestros hijos no solo de los peligros físicos, sino también de influencias espirituales y morales, que son dañinas. Nuestros hijos, por ejemplo, se enfrentan ahora, por ejemplo, lo que es la ideología de género, que muchas instituciones, por así decirlo, que dicen que son muy preparadas, lo niegan. Está lo que es la inteligencia artificial, entran a las redes, son influenciados por eso. Y nosotros no debemos ser como los primeros 4 padres que acabamos de ver al principio, ¿no? Un padre ignorante, un padre que no se involucra, no un padre irresponsable. No, debemos estar siempre a la vanguardia del conocimiento. No debemos ser, no, yo no sé, hazlo tú, manéjalo tú, hijo, porque yo soy... No, tenemos que estar en esa disposición, porque Salmo 127:3 nos dice,
Los hijos son una herencia del Señor y el fruto de su vientre es una recompensa. Y una herencia no hacemos como el hijo pródigo, que después de que lo pedimos al papá, vamos y lo gastamos en lo que queremos. No, lo administramos, se administra, se cuida, se protege. Y eso es lo que Salmo nos dice, donde nuestros hijos son una herencia. Ah, qué bonito es mi hijo y yo lo tengo y lo cuido y no quiero que nadie lo toque, no quiero que nadie lo pase, no quiero que nada le pase. No, tenemos que estar dispuestos. Si es varón, tenemos que instruirlo conforme que es un varón. No, tenemos que mostrarle cómo se porta un varón. Si es una señorita, ¿no? Mostrarle el afecto, el cariño. Porque lamentablemente, por familias disfuncionales que han habido y que hay y que habrán, ¿no? A veces, de parte de las damas, como dicen los estudios, las señoritas, cuando no han tenido una figura paterna en casa, van y buscan, ¿qué hacen? Buscan ese cariño, ese afecto que no tuvieron y lo confunden, ¿no? Y se junta con el padre que no ha tenido, con el hombre que no ha tenido una figura paterna, figura de autoridad, que le ha mostrado responsabilidad, le ha mostrado que un padre debe ser abnegado. Se juntan y ¿qué viene? No se soportan, se separan, o simplemente no se quiere hacer cargo, como vimos al principio el padre irresponsable. Entonces, nosotros tenemos que estar preparados y estar revestidos, porque justo en el pasaje de Efesios 6 nos describe la armadura de la fe. ¿Cómo es que nosotros debemos estar provistos? Habla del yelmo, habla de la espada, habla del pecho, de la protección, de las sandalias, que debemos estar bien fijados, bien adiestrados, ¿no? Y tú te recuerdas en un soldado, ¿no? Como es un soldado de la antigüedad. ¿Cómo es que si no iba preparado, lo más fácil es que cualquier cosa lo dañe? Por ejemplo, como el error de la película 300, ¿no? Donde solo los 300 solo tenían su calzoncillo de cuero y su capa roja. Pero si tú lees la historia, ellos no estaban vestidos así, ellos estaban vestidos con su armadura, que les podían proteger. Y es que ahí donde estaba la destreza de poder cargar esa armadura tan pesada, es eso. Eso nosotros pensamos de que ellos en la antigüedad iban a la guerra y no iban protegidos, no, estaban bien provistos de su armadura. Y el cristiano tiene que estar provisto de eso. Y el padre, y ejercer una paternidad, hermanos, tiene que ver con eso, es una responsabilidad que el Señor nos ha dado a todos. A todos. Yo sé que en muchas congregaciones, y justo me recuerdo cuando justo mi madre, mi papá dejó la casa, y justo yo estaba todavía, ya era adolescente y estaba ahí escuchando. Y justo era una hermana anciana, ¿no? Y mi mamá, propio del dolor, nos estaba contando, quejándose. Y decía, no, tiene que entender que yo soy padre y madre para mis hijos. Y le dijo, no, hermanita, le dijo la hermana anciana. Tú no eres padre y madre para tus hijos, tú eres solo madre. El rol de papá no lo vas a poder suplir. ¿Dónde van a encontrar tus hijos qué es el padre perfecto? Es en la escritura. Porque ellos van a crecer con una disfuncionalidad de no tener la autoridad de su padre. Pero el tuyo está enseñarles qué es el padre perfecto. ¿Y dónde está el padre perfecto? Dios, Cristo, que crió a 12 personas por 3 años. Los acogió, los enseñó. Y por ejemplo, uno de ellos era Pedro, que le gustaba acumular, ¿no? Él buscaba preguntar quién era el perfecto. Cuando el Señor, después que resucitó, Señor, le pregunta a Juan, ¿y qué de este? Porque ya le había dicho, mira, tú vas a ser anciano, te van a llevar donde tú quieras. Y él, ¿no? O sea, y él se comparaba siempre con él. No, a él déjalo, porque yo tengo otras cosas para él. Entonces nosotros debemos entender que nuestra función en este rol, si es que no está el papá, tenemos que enseñar a nuestros hijos quién es el verdadero padre. Si no está la mamá, mostrarle también cómo es que el Señor también. Porque en el Salmo dice, aunque nuestro padre y nuestra madre nos deje, con todo el Señor nos recogerá. O sea, Él no está diciendo, oye, ¿ahora qué hago? Ese niño se quedó abandonado, ¿no? Y eso entra en mucha importancia lo que es la comunidad, la iglesia. ¿Cómo estamos nosotros ayudando a las hermanas que no tienen padre, que no tienen esposo? ¿No? ¿O somos ajenos? Y eso no debería ser. Y justo Josué 24:15, cuando ya están en la tierra prometida, en la nación que el Señor les había prometido, iban a poder disfrutar de los sábados como, ¿no? como
panorama de que porque el descanso iba a venir más pronto, que era Cristo. Y él dice, pero si les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados el otro lado del río Éufrates, a los dioses amorreos. Y nos podían preguntar a nosotros, padres, les hago una pregunta a los papás y a los que quieren ser padres. Elijan ustedes, ¿van a criar a sus hijos conforme a lo que la cultura nos dice? ¿O vamos a criar a nuestros hijos conforme a lo que la Escritura nos ordena? Ustedes deciden. Y dice, y sigue, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Y eso tiene que ver con todo lo que les acabo de explicar anteriormente. Ser un padre protector que provee, que ama, corrige, disciplina, está atento. Así que la paternidad conforme al propósito de Dios es una tarea noble y desafiante. Nos llama a amar, instruir y ser ejemplo. Proveer para nuestros hijos según, no nuestra idea, no como nos han criado, sino conforme a los principios bíblicos. Que el Señor nos dé la sabiduría, hermanos, y la fortaleza para cumplir este rol de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. Así que oremos para que Dios nos guíe y nos capacite para ser los padres que conforme a Él quiere que seamos, reflejando su amor, su gracia sobre nuestra familia. Yo sé que para algunos de nosotros hoy va a ser una celebración muy bonita. No, vamos a recordarla, hemos recibido abrazos, nos han felicitado, pero para otros va a ser un domingo muy triste, ¿no? Donde no tienen a sus padres o el padre está ausente. Pero hay algo muy importante, que alguien que puede romper esa brecha, y es el Señor. Porque a Él no le vamos a poder recriminar nada, porque Él siempre ha estado ahí, Él siempre ha estado presente. Así que sintámoslo con la dicha de poder saber de que tenemos un Padre que nos ha enseñado. Nos mostró sus atributos incomunicables que no podemos tenerlos, pero en los comunicables nos enseñó a amar, nos enseñó a guiar, nos enseñó a orientar, nos enseñó a instruir, y a eso nosotros tenemos que abocarnos. Entonces, antes de terminar, nos ponemos de pie para orar. Y ese es el llamado que el Señor tiene para nosotros, para sus hijos. Él nos ha dejado solos. Y algo muy hermoso que quiero que repitamos todos, ¿no? Y me ha gustado bastante porque me está ayudando. Hay un libro, Liderazgo de Alto Nivel. Es un libro extraordinario, lo recomiendo. Liderazgo de Alto Nivel. Y el autor termina con esta oración. Quiero que la repitamos porque va con todos. Si bien es cierto para los padres, que debería ser así, y también para nosotros los cristianos. Entonces, hermanos, yo les repito y ustedes repiten conmigo, ¿ya? Así como los niños. Señor, a medida que maduramos, queremos ser conocidos como disponible en lugar de muy ocupados, compasivos más que competentes, contenido más que sumergido, generoso en lugar de rico, gentil por sobre ser poderoso, ser un oyente más que un gran comunicador, ser cariñoso más que ser brillante, sacrificial en lugar de exitoso, autocontrolado en lugar de emocionado, pensativo más que talentoso. Quiero ser servicial en mi labor como hijo, padre o esposo. Quisiera ser. Gracias, Señor, te damos en este día que celebramos a los padres. Estamos gozosos de saber de que tú no nos has dejado desprovistos. La paternidad es desafiante, Señor amado, los retos que nos podemos encontrar en el camino. Muchas hermanas, Señor amado, dentro de nuestra Iglesia Universal,
han sido abandonadas por el hombre que las prometió amar. Incluso hermanos cristianos que amamos son padres irresponsables. Pero ante toda esa necesidad, Señor amado, que surge y que nos llama a prestar atención en este día que el cual celebramos, Padre, sabemos de que tú eres nuestro Padre por excelencia. Tú eres quien no nos deja, quien no nos abandona, nos ha enseñado a proveer con nuestra familia, nos da fortaleza, Señor. Te pido que hoy, mis hermanos aquí presentes, aprendamos y sigamos aprendiendo, porque, Señor amado, de este lado de la gloria, si bien es cierto, aquellos que ya están contigo, disfrutando de tu presencia, ya no luchan con esto, pero de este lado de la gloria nosotros todavía luchamos en el proceso. Vamos a equivocarnos en nuestra crianza, en el momento de corregir, en el momento de disciplinar, vamos a equivocarnos, vamos a errar, Señor amado, pero sabemos que tú eres un Dios de segundas oportunidades. Viste en Pedro, Señor amado, alguien en quien tú puedas pulir todo su carácter. Y después vimos cómo es que de manera negada a ti, Señor amado, estuvo dispuesto incluso a dar su vida. Así que, Padre, pon en el corazón de nuestros hermanos, Señor amado, que ellos, así como le dijiste a Pedro, tú eres la roca. Y se puede cernir un debate teológico en torno a eso, Señor amado, pero el solo haberle dicho que es una roca, que es una piedra, Señor amado, el cual debe ser formada y tallada. Así, Señor amado, talla en nosotros ese carácter de Cristo, para que podamos reflejar a aquellos que dependen de nosotros. Podemos reflejar tu amor incondicional para aquellos que dependen de nosotros. En el nombre de tu Hijo amado Jesús el Cristo, oramos. Amén. Bendiciones.